Previo saludo, los alumnos de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín presentaremos No a la violencia en todas sus manifestaciones. Comencemos conceptualizando. ¿Qué es la violencia? La violencia es un tipo de interacción humana que se manifiesta en conductas que pueden llegar a hacer daño, ya sea físico, sexual o psicológico. Puede manifestarse de varias maneras, por ejemplo, lesiones físicas, humillaciones, amenazas, rechazo, etc. En casos de violencia hay hasta tres personajes. El primero es el abusador, que es la persona que aprovecha de su superioridad para agredir a otros. El segundo es el abusado, que es la persona que sufre las agresiones. Y el tercero es la persona que presencia los actos violentos. No siempre está. Asimismo, es importante saber sobre los tipos de violencia. La violencia física es cuando una persona recibe daño en el cuerpo y afecta la integridad de la persona. Los hematomas, quemaduras y hasta un empujón son ejemplos de violencia física. Ahora, la violencia sexual es cada acción que amenaza o viola el derecho a decidir sobre la sexualidad y abarca todo contacto sexual. El acoso, frustración, abuso e intimidación son ejemplos de la violencia sexual. No importa la situación en que esté, si se presenta uno de ellos es considerado violencia sexual. También está la violencia económica, que consiste en que se impide usar el dinero o se le niega el dinero para controlar su independencia. El abusador en este caso es aquel que trata de controlar el dinero o privarlo de que se use. Un ejemplo es cuando a las mujeres se les impide tener propiedades o hacer uso de su propio dinero. Y por último está la violencia psicológica o emocional. Son todos los actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. El bullying y la difamación son claros ejemplos de violencia psicológica. ¿Y qué provoca la violencia? La violencia no tiene preferencias y que sea quien sea la persona hará daño, sea psicológico o físicamente. Los daños varían dependiendo del personaje. Por ejemplo, el abusador. Cada que abusa, su personalidad se hace más violenta, frívola y egoísta. Poco a poco su escala de valores y ética se van desmoronando. El abusado. Dependiendo del caso, este recibe daño psicológico y o físico. Como manera de afrontar el trauma, tomará comportamientos de riesgo que lo afectarían a largo plazo, física y psicológicamente. Y el testigo. Las personas que presencian actos violentos se vuelven menos empáticos, pues normalizan la violencia cada vez que lo presencian. ¿Y cómo combatir la violencia? No podemos combatir la violencia con más violencia, hay que recalcarlo, pues lo único que hace es agravar el problema y afectar más que antes. Nosotros podemos combatir la violencia al prevenir, denunciar y contrarrestar actos violentos. Sin embargo, el Estado también toma un papel importante, pues este mejoraría leyes que combatan la violencia y haría campañas de concientización y sensibilización respecto al tema. Y es que también el Estado nos brinda líneas que pueden ayudar a las personas en situaciones de violencia. Está la línea 100 para situación de maltrato o violencia familiar y o sexual. La línea gratuita de la Defensoría del Pueblo es 0800 15 170. Para atención médica en la salud para mujer víctima de violencia y su entorno familiar al 014 11 8000 opción 6. Y el Ministerio Público cuenta con la línea gratuita 0800 00 205 para recibir denuncias desde las distintas regiones del país. En caso de que una comisaría no atienda denuncias de mujeres o testigos de un caso de violencia de género, 1818 para hacer la denuncia. Gracias por su atención.